El que le ofreció fue con toda la decisión de decirle, yo tengo los 2 millones, ¿dónde te deposito? ¿Quieres en efectivo? ¿Cómo lo quieres? Dice, en este caso la persona responderá por tentativa y la pena aplicable será de 1 a 2 tercios de la que le correspondería si el delito se habría consumado. Esto robustece la tesis de que la tentativa en el cohecho es punible. Entonces el que le ofreció estaba cometiendo un delito. No es que no hubo delito flagrante. Yo ahí es donde me pongo a pensar que un policía no reciba una clase, varias clases, de luego, es todo un pensum, de derecho penal, pues tiene que recibir, pues, para que entienda cómo funciona el derecho penal, porque si no, son gente que lo único que saben es manejar bien la pistola o el revólver. Él sabía quién llegó, sabe el nombre de la persona que llegó, y si no lo sabe, eso está en la bitácora del ECU 911 del día tal que llegó Juan Piguave o Pedro Pilataxi a hablar con él. Entonces, con ese hueso otro perro. Nos está tachando a los ecuatorianos de imbéciles. Dice, pero no sabe si era por los chalecos. Pero presume que eran por los chalecos porque era una contratación muy grande. O sea, lo recibió una persona, le ofreció 2 millones, que de pronto era 2 millones para que construya canchas, o le quería regalar porque le ve que en la campaña del Corazón Azul hizo una buena campaña en el Ecuador, le quería regalar para que él disfrute de su familia en su vida esos 2 millones. No sabía por qué le ofrecieron. O sea, ¿cómo es que cree que los ecuatorianos le podemos creer eso? No sé si por ahí existe la fiscalía, porque aquí tiene elementos como para llamarlo a declarar, pero ya no para que declare ante un medio de comunicación, sino ante una fiscalía. Y que analice cómo fue esto de la oferta que se presentó un día después del plazo. Dijo varias cosas en estas entrevistas, son algunas entrevistas. En La Posta también tiene otras. Pero vamos a tomar lo más importante. Dice que, un tema que es bueno citarlo. Dice que cuando él se hizo cargo como ministro del Interior, la policía tenía un 7% de credibilidad política. 7% de credibilidad. Entonces viene el tema, recordemos, a confesión de parte, relevo de prueba. Un funcionario del gobierno de Lazo dice que la policía tenía el 7% de credibilidad. O sea, de esa manera le tira el muerto también al Carrillo, que es candidato ahora. Seguro. Segundo, dice que alguien le llamó, pero que no sabe si era la persona, porque él no puede denunciarla si tal vez alguien se tomó ese nombre, pero que alguien le recomendó que reciba a una persona. Pero no recuerda cuál fue la persona que habló con él. Si no recuerda, por favor, queridos amigos, a una institución pública, con mayor razón, el ECU 911, nadie puede ingresar si no da su cédula en la entrada y le anotan el número de cédula, con quién va a hablar, llaman a la secretaria, porque no es que pase nomás, sino que llaman a la secretaria y le dicen señorita o señora o fulana de tal, aquí hay una persona de nombre tal que dice que tiene una cita con el ministro del Interior. Entonces le dice, espéreme un ratito, revisa la bitácora, dice, sí tiene, déjele pasar. O si no, le llama, en ese momento se comunica con el ministro, que debe estar por ahí al lado, le dice, ministro, usted va a recibir una persona de nombre tal que viene a tratar sobre tal tema. Entonces le dice, sí, estoy esperando a esa persona, dígale que suba. Entonces, primero, el ingreso para hablar con el ministro del Interior, Zapata, no es que pudo hacerse así nomás. Él sabía quién llegó, sabe el nombre de la persona que llegó, y si no lo sabe, eso está en la bitácora del ECU 911 del día tal que llegó Juan Piguave o Pedro Pilataxi a hablar con él. Entonces, con ese hueso otro perro. Comencemos por allí. Segundo, dice, y esto lo dice más en el Expreso que en La Posta, que le pusieron 2 millones, que vienen a ser 2 palos. Pero luego dice una cosa que es como para que nos está tachando a los ecuatorianos de imbéciles. Dice, pero no sabe si era por los chalecos. Pero presume que eran por los chalecos porque era una contratación muy grande. O sea, lo recibió una persona, le ofreció 2 millones, que de pronto era 2 millones para que construya canchas, o le quería regalar porque le ve que en la campaña del Corazón Azul hizo una buena campaña en el Ecuador, le quería regalar para que él disfrute de su familia en su vida esos 2 millones. No sabía por qué le ofrecieron. O
O sea, ¿cómo es que cree que los ecuatorianos le podemos creer eso? O sea, 2 millones le ofrecen, pero no sabe si era por los chalecos. Colige que es por los chalecos. O sea, no le dejó ni hablar. Y dice, yo recibo a toda la gente. Eso es una mentira. Un ministro jamás, con mayor razón, ministro del Interior, que me diga que por ahí un ministro de Salud se le ocurre recibir a una persona X sin saber bien quién es. Pero un ministro que esté encargado de temas de seguridad no va a recibir a cualquier persona. Que no sabía contra quién presentar la denuncia. Si no lo sabía, porque se pone nervioso en la entrevista de Conaposta con Anderson Boscan. Si no sabía contra quién presentar la denuncia, ha tenido, creo que son 8 meses desde cuando recibió esta propuesta. Tenía tiempo para ir a verificar en la bitácora del ECO 911 quién fue la persona que ingresó. ¿Quién fue la persona que ingresó? Entonces, facilito, decías, la persona tal, el número de cédula tal que quedó registrado en el ingreso. Esta es la persona. Luego dice, en delito flagrante yo lo meto preso. A ver. Aquí sí se graduó de querernos o engañar, o él mismo no entiende las cosas, es limitado. Se cometió delito flagrante. ¿Cuál es el delito flagrante? El ofrecimiento de un dinero a cambio de algo. O sea, ¿acaso se necesita solamente firmar el contrato? El delito flagrante se cometió al momento en que le ofreció los 2 millones. Ese es el delito flagrante, ya lo voy a analizar en cortísimos momentos. Otro tema que se descubre en este caso con Anderson Boscan, que no está claro. La oferta de Armor, que es la empresa que ganó, se presentó un día después del plazo. Y dice como que no dijo nada. Dice, se analizó y se vio que era subsanable este tema. En ninguna contratación de ninguna institución del Ecuador, en ninguna, es subsanable cuando la oferta se presenta luego del vencimiento del plazo de presentación. Ese es uno de los casos que no se lo puede subsanar. ¿Por qué? Porque eso se protege que eventualmente una persona ya conozca de los términos de otras ofertas y presenta después para adecuar su oferta y que sea la mejor oferta. Entonces, otro caso grave, no sé si por ahí existe la fiscalía, porque aquí tiene elementos como para llamarlo a declarar, pero ya no para que declare ante un medio de comunicación, sino ante una fiscalía. Y que analice cómo fue esto de la oferta que se presentó un día después del plazo. Porque si esto se presentó, esto es gravísimo. Si se presentó fuera del tiempo. Luego dice, le preguntan sobre los traslados de policías que advirtieron las anomalías en la contratación de los chalecos. Y dice que él no sabe nada. O sea, es el típico caso de los funcionarios, que cuando les conviene se declaran locos, no saben nada de nada. Y entonces no sabe nada, que va a averiguar recién en la entrevista de la Posta de esta semana. Recién va a averiguar los traslados de los policías, que los trasladaron al más puro estilo del caso León de Troya. ¿Qué pasó con el caso León de Troya? Los policías que elaboraron el informe del caso León de Troya, que aseveró la existencia de nexos con la mafia albanesa en el gobierno de Lazo, inmediatamente fueron desarticulados y mandados a los 4 puntos cardinales del Ecuador y a los sitios más lejanos para primero que no se vuelvan a reunir entre ellos, para de esa manera tapar el caso. Este es el mismo caso. Trasladaron los policías que advirtieron anomalías a cualquier parte. Sobre el tema del ahorro de 6 millones, esto lo hace notar incluso Anderson Boscan. El ahorro de 6 millones, ¿cómo se lo puede saber? Solamente sobre un presupuesto referencial, pero como el nombre lo dice, presupuesto referencial. Presupuesto referencial no es por eso es presupuesto, es un supuesto referencial. De tal manera que no hay tal beneficio como lo dice. Siguiente cuestión. Él dice que se los compraron bajo certificación NIJ del National Institute of Justice de Estados Unidos. Por eso es que yo digo, alguien puede decir, pero es que no se necesita esa certificación porque los chalecos van a ser usados en el Ecuador. Es lo que dijeron con los DRU. Pero ahora analicemos el tema del cohecho. El tema del cohecho es interesante verlo. El sujeto activo del delito es el cohechador, o sea, el que ofrece la dádiva, ofrece la parte económica, el a cambio de un favor.
El sujeto pasivo es el cohechado y el delito consiste en aceptar. En este caso, el cohechado, según lo que dice Zapata, él no aceptó, pero eso no quiere decir que el sujeto activo no ofreció. Entonces, por eso que dice, aquí no hubo delito flagrante. ¿Cómo que no hubo delito flagrante? Si le fueron y le ofrecieron, ¿acaso que una persona puede llegar y ofrecerle el cometimiento de un delito? En esto la doctrina se da bolas muchas veces porque habla de que el cohecho, al igual que otros delitos, es un delito bilateral. Pero ya han habido sentencias en el Ecuador en donde se habla de una cosa que es importante verla. Porque en el Código Orgánico Integral Penal están separadas las dos conductas. Y se habla del delito de cohecho en grado tentado, que quiere decir en grado de tentativa. De tentativa, que es lo que hace el que le ofreció los 2 millones. ¿Qué dice el artículo 39 del Código Orgánico Integral Penal? La tentativa es la ejecución que no logra consumarse, cuyo resultado no llega a verificarse por circunstancias ajenas a la voluntad del autor, a pesar de que de manera dolosa inicie la ejecución tipo penal, mediante actos idóneos conducentes de modo inequívoco a la realización de un delito. El que le ofreció fue con toda la decisión de decirle, yo tengo los 2 millones, ¿dónde te deposito? ¿Quieres en efectivo? ¿Cómo lo quieres? Dice, en este caso la persona responderá por tentativa y la pena aplicable será de 1 o 2 tercios, de 1 a 2 tercios de la que le correspondería si el delito se habría consumado. Esto robustece la tesis de que la tentativa en el cohecho es punible. Entonces el que le ofreció estaba cometiendo un delito. No es que no hubo delito flagrante. Yo ahí es donde me pongo a pensar que un policía no reciba una clase, no una, varias clases de luego, es todo un pensum, de derecho penal, pues tiene que recibir, pues, para que entienda cómo funciona el derecho penal, porque si no son gente que lo único que saben es manejar bien la pistola o el revólver. Entonces, por eso el artículo 280 del Código Orgánico Integral Penal, hablando del cohecho, dice que los servidores públicos que cometen cohechos son los que reciben o acepten. Vamos a partir del ejemplo que Zapata no recibió ni aceptó. Pero en el tercer inciso del artículo 280 del Código, se habla que la persona que bajo cualquier modalidad ofrezca, no solamente que dé, ofrezca, dé o prometa a una o un servidor público un donativo, dádiva, promesa, ventaja o beneficio económico indebido, cae en el delito de cohecho. Entonces, y que tendrá la misma sanción que los servidores públicos. Entonces, en la forma como está construido este tipo penal en el código, prácticamente se puede ver que las dos conductas son punibles, la del sujeto pasivo y la del sujeto activo. En este caso, el que le ofreció ya cometió tentativa de cohecho. Entonces él no podía decir que, como no había delito, dice, en delito flagrante, yo lo meto preso, le dice a Anderson Boscan. Pero cometió delito flagrante cuando lo ofreció. Porque el Código Orgánico Penal dice, la persona que bajo cualquier modalidad ofrezca, prometa a un servidor público un donativo o beneficio económico. Eso se configuró en la reunión que tuvo. Entonces, este es el caso, es el famoso caso Zapata, para poderlo entender, cómo nos quieren tomar del pelo, pero además que salga con esto a los meses, y en una contratación tan larga, tan rara, pero lo más grave es lo que se aparece, entre otras cosas, que la oferta fue recibida fuera del plazo. Eso es gravísimo. Eso es gravísimo. Tú sonriendo, tu sonrisa es mi libertad y me enseña a vivir.